sobre armonización legislativa, derechos de autor e inteligencia artificial. Un agradecimiento y una felicitación al Instituto Nacional del Derecho de Autor, particularmente a su directora general, Karina Luján, a la Secretaría de Cultura y, por supuesto, a la UNESCO por este esfuerzo de reunirnos a quienes estamos interesados para intentar hablar sobre cuál sería el mejor marco regulatorio para las y los mexicanos. No quiero quitarles mucho tiempo. Tenemos el honor de que esté con nosotros el director de reservas, el licenciado Alberto Arenas, quien va a ser nuestro relator y estará a cargo de nuestra mesa. Es un verdadero honor. Si les parece bien, presento a nuestros participantes de este panel. Quien quiera hacer una exposición breve al principio lo hacemos y después la idea es que podamos sentarnos a debatir las ideas, quienes estamos en el panel y por supuesto ustedes que nos acompañan, y vamos a hablar sobre esto, sobre industrias creativas, qué sucede con las personas creadoras, qué sucede con esta industria que es la industria más boyante en nuestra realidad contemporánea y, por supuesto, dentro del Plan México, la industria que creo yo que va a ser la fundamental para asegurarnos que los mexicanos hagamos industria pronto, de frontera, y salgamos a competir. Está con nosotros, imagínense qué honor, doña María Elena Estavillo Flores, quien fue comisionada de nuestro querido IFT, es fundadora de Centro I, este think tank que hizo Centro I para la Sociedad del Futuro. Es una influyente líder en la promoción del futuro tecnológico, ético e inclusivo. Su experiencia como excomisionada del IFT, su contribución a la recomendación de la UNESCO, ella fue la designada por UNESCO para los trabajos de ética e inteligencia artificial, su participación en Women for Ethical Artificial Intelligence, su estancia en la Kennedy, la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard, etcétera. No estaríamos aquí. La destacan como una voz clave en la gobernanza de tecnologías digitales. Es reconocida por su trabajo en equidad de género a través de iniciativas como Conectadas. Ha recibido un sinnúmero de distinciones, fue finalista en la Mujer de IA del Año, Gender Trendsetter en el 22-23, y como saben ustedes tiene un enorme impacto en el sector, aunque no lo hubiera yo dicho, ya lo sabemos todos. Muchas gracias, María Elena, es un honor que me toque estar junto a ti. Está junto a mí Patricia Marín Escutia. Muchas gracias, Patricia. Ella es una destacada bailarina, coreógrafa, diseñadora gráfica y gestora cultural mexicana. Es fundadora y codirectora de la compañía Danza Visual, donde ha desempeñado un papel fundamental en la creación y promoción de obras contemporáneas. Su talento y creatividad han sido reconocidos con múltiples premiaciones, entre ellas el concurso de coreografía Ópera Prima en 2010, el concurso íntimo alterno del Festival Yucatán Escénica en el 14, en 2016 recibió el prestigioso Premio Nacional de Coreografía Guillermo Arriaga como mejor intérprete femenina. Ha presentado su arte en más de 15 países, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, Estados Unidos, etc. Ha demostrado un profundo compromiso con la danza contemporánea y hoy participa en el sistema de la creación de proyectos culturales. México en Escena Grupos Artísticos, MEGA, que fomenta la realización de proyectos artísticos, brindando estímulo económico a grupos artísticos profesionales con vocación por las artes escénicas. Está de mi lado izquierdo Donaldo Ricardo Rodríguez Cortés, profesional del derecho y emprendedor en Legal Tech, esta empresa exitosísima que él fundó en el Silicon Valley y que ha revolucionado la manera en la que analizamos los temas de frontera del derecho, y además pues es un gran aglutinador de nuestra comunidad académica y de la práctica legal.
Nacional. Él se especializa en convergencia de la inteligencia artificial y el derecho a la propiedad intelectual, y además de muchas otras cosas, derecho digital, etcétera. Tiene amplia experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que optimizan procesos jurídicos, y se centra su labor en la integración de inteligencia artificial para algo que necesitamos urgentemente: modernizarnos a los abogados. Él ayuda, bueno, tiene una serie de sistemas que también ayudan a proteger activos intangibles, fomentar marcos regulatorios, éticos e innovadores. Estudió en la UP, tuvo estudios en UX UI, Academy of Art University en San Francisco, liderazgo e innovación en Stanford, en fin, qué honor que vengas desde San Francisco para platicar con nosotros. Tenemos también a Omar Juárez Espino, que es un destacado diseñador de sonido y supervisor de audio con más de 20 años de experiencia en la industria cinematográfica y televisiva. Su especialidad radica en la creación de paisajes sonoros que enriquecen la narrativa audiovisual, como se evidencia en sus trabajos en largometrajes, documentales y series para plataformas globales como Netflix, Amazon, ViX y HBO. Entre sus proyectos más notables se encuentran Sujo y Tierra de Nadie, ambos reconocidos por su innovador diseño de audio y su impacto emocional. Su trayectoria ha sido galardonada con premios como el Currac Rama de Oro en 24 y varias nominaciones al Premio Ariel, además del Premio ACCU al Mejor Sonido, lo cual ha consolidado su posición como un referente en el diseño sonoro de la industria. Entonces podrán ver, tenemos no solamente expertos, sino actores del ecosistema. Por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirnos, con la venia de nuestro señor relator, para que hagamos de esta una discusión viva, si les parece bien a todas y todos. Tenemos que empezar con una mujer y si me lo permiten, con una mujer excepcional. Entonces te pedimos, Elena, que nos des unas palabras introductorias para situarnos en la cuestión a discutir. Encantada, Kiyoshi. Para mí también es un honor estar aquí, y después de esa abrumadora presentación que no eleva las expectativas de una manera que, bueno, espero responder a ello. Me da mucho gusto que estemos convocados aquí y de esta manera estableciendo una conversación entre quienes viven de primera mano el arte, la cultura, porque es fundamental. No podemos tener estas conversaciones separadas, y este es un primer paso, y me parece el paso totalmente correcto y necesario. Y aquí quisiera también mencionarlo, como ya lo señalaste, pues me encargó la UNESCO dirigir este ejercicio tan interesante de la evaluación del estado de preparación de México en inteligencia artificial. Y el tema donde tuvimos más escasez de información, de voces, de perspectivas, fue en el de cultura. O sea, eso fue algo muy claro, y la importancia de que se involucren los creadores en este tema es fundamental, porque hay muchísimas cuestiones que interesan al sector, pero además que nos interesa a la sociedad, ¿no? Para la preservación de la cultura, de los incentivos para la creación artística. Y si bien la inteligencia artificial nos presenta, como siempre, ¿no? Siempre lo decimos, tiene toda esta parte de una capacidad impresionante para mejorar nuestras vidas, para potenciar nuestras habilidades, también hay riesgos que tenemos que conocer, que tenemos que manejar, y de primera mano para que lo conozcan los creadores. Y por eso no es un tema de personas, de leyes, de reguladores, es de toda la sociedad. Tenemos que conversar y enriquecer las propuestas. Y simplemente para plantear algunas de las cuestiones de las que tenemos que hablar, que son muchas, es cómo lograr un equilibrio entre la creación
y los derechos, ¿no? La innovación, la propiedad intelectual, protegiendo los derechos de los creadores. Y yo creo que es una de las principales preguntas: cómo fomentar la inteligencia artificial, su uso, su aplicación, sin que estemos desincentivando la creación humana. Y yo creo que esta es la pregunta que nos tenemos que poner todo el tiempo. Ya derivada de esta, cómo lograr una compensación justa por la creación, por el talento, ¿no? de las personas, ¿no? del arte y de la cultura. Para ello necesitamos decisiones. Siempre decimos es que necesitamos definiciones legales claras, pero aquí la novedad de la inteligencia artificial es que nos está cambiando el panorama todo el tiempo. Entonces también tenemos que abandonar esta idea de que vamos a definir y vamos a encontrar una ley y vamos a poner todas las explicaciones y todas las reglas, porque no va a funcionar así. Necesitamos encontrar nuevos mecanismos donde el mismo sector cultural, artístico, creativo esté involucrado y estar ajustando los mecanismos. Entonces, por eso necesitan estar muy, muy involucrados para proteger la creación, pero también los estilos artísticos. Hace un momento nos decían, por ejemplo, le podemos pedir, ¿no?, a un sistema: haz un dibujo en el estilo de alguien. Y eso no está afectando esa capacidad creativa de la persona que desarrolló ese estilo, ¿no? Aunque no se esté reproduciendo de una manera exacta su obra. Y esto para que el sector se pueda involucrar de una manera muy fuerte, se necesita una gran capacitación en derechos digitales, en los derechos dentro de la inteligencia artificial, para pues, poder propiciar ese involucramiento muy propositivo, tanto para usar la inteligencia artificial como herramienta, que también se puede usar para la protección de derechos, ¿no? Que eso también es importante, conocer hasta dónde se puede usar, etiquetando, identificando usos, y cómo proteger los derechos de las personas creadoras en este ámbito. Y entonces, pues ahí se necesita conocer las herramientas, su alcance, sus posibilidades y las posibles afectaciones. Y aquí lo dejo. Padrísimo. Elena, muchas gracias. Planteamientos sin duda valientes y retadores, así que esperemos estar a la altura para contestar en conjunto algunas de estas preguntas con el método socrático. Si les parece bien, vamos de izquierda a derecha. ¿Está bien, señor relator? Aldo, cuéntanos, por favor. Me voy a dar la oportunidad de leer algo que les tengo preparado, porque quiero hacerlo de forma ordenada. Entonces, gracias por darme la oportunidad de estar acá. Le agradezco el reto personal de estar con gigantes del derecho y personas que admiro mucho profundamente. Gracias también a la maestra Luján y al maestro Arenas por considerar mi voz y estar rodeado de gente, de personas brillantes en este panel. Además de, como lo comentó el doctor Kiyoshi, de mi licenciatura en Derecho, el Bachelor's Degree, que es una licenciatura en software, en desarrollo de software, me di la tarea de ser oficial de cumplimiento, certificado en IA, aparte de comenzar una maestría en inteligencia artificial aplicada. Por lo que estar para mí en este panel es como cuando te queda una bola para patearla, ¿no? Me ha encantado estar aquí. Estos sin duda son temas que me apasionan. Y yo vivo en San Francisco, California, donde se respira innovación, donde las pláticas son primordialmente de tecnología. Los amigos trabajan en Google, en Apple, en fondos de capital privado que impulsan el desarrollo, universidades como Stanford y startups prometedoras. Silicon Valley vive el futuro y vengo a decirles que les prometo de todo corazón y con el corazón en la mano que esta revolución tecnológica llamada IA es 10 veces más grande de lo que se imaginan. La única limitante que existe, que tenemos en este momento, es la capacidad de adopción para aprender cosas nuevas. Y sin duda,
les puedo decir que el estado actual de la tecnología sería suficiente que incluso si no se moviera un solo milímetro, pueda cambiar completa nuestra vida. No confundan mi emoción con fanatismo, no es así. Quiero citar un poco al maestro Kiyoshi, quien ha ilustrado, que ha manifestado en diferentes ocasiones, que tal vez deberíamos de cuestionarnos el derecho de autor desde sus orígenes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Quizás coincidamos que la protección de las creaciones incentivan y dan sustento a los creadores y muchas otras cosas que yo sé que se saben de memoria. Pero este derecho de autor es un derecho joven y dinámico. La primera ley en materia se publicó hace un poco más de 75 años. Y desde entonces lo único cierto es que ha cambiado y ha vuelto a cambiar y va a volver a cambiar. Y si algo les aseguro es que va a volver a cambiar. Mi ejemplo favorito cuando pensamos en cambios en materia de ley de derechos de autor es la fotocopiadora. Cuando hace aproximadamente 50 años las editoriales demandaron a las bibliotecas universitarias por violar los derechos. ¿Tenían razón? Claro que tenían razón. Hasta el momento que dejaron de tener razón. ¿Por qué? Porque el sistema judicial americano se preguntó, ¿de verdad te parece razonable penar a estudiantes y universidades por hacer copias para estudio y acervos? ¿Es lo que realmente como sociedad debemos de perseguir y penar? ¿O deberíamos extentar usos razonables que beneficien de forma colectiva a la sociedad? Estoy seguro que las editoriales y los autores de esos libros argumentaron que atentaba contra su modelo de negocio. ¿Y cómo no? Si sus principales clientes eran estudiantes y universidades. Y para que al final prevaleció el bien común. Nadie será perseguido penalmente ni será infraccionado por fotocopiar partes del libro con fines educativos. No es mi deseo atentar contra la propiedad intelectual. Es algo que personalmente me apasiona mucho. Pero porque me apasiona y la conozco, sé que el derecho es mutable, adaptable, que siempre será cercano a la creatividad y a la innovación. Entonces, por su propia naturaleza, no solo es necesario, sino obligatorio replantearnos algunas cosas de forma constante. Es como un niño que crece, imposible que le quede la misma ropa después de un par de años. Habiendo dicho lo anterior, tenemos dos alternativas: regular ahora o esperar un poco. Antes de decidir si vamos a esperar o regular, tenemos que conocer algunos dilemas que orbitan este problema. Número 1. Estados Unidos abiertamente contempla esta tecnología como una prioridad. Es parte de su estrategia de seguridad nacional. En una batalla frontal contra China, que tiene una regulación mucho más laxa que Estados Unidos en materia de copyright. Las principales cabezas del desarrollo de esta tecnología, como Sam Altman de OpenAI y Google, están pidiendo a la presidencia que abogue por ellos y que el fair use aplique para el entrenamiento de la IA. Esta es la piedra angular del resto de la potencial regulación. 2. Hay más de 30 casos abiertos que están por resolverse pronto. Entre este y el siguiente año veremos una cascada de sentencias, criterios en Estados Unidos, Reino Unido y Europa que comenzarán a marcar precedentes relevantes. 3. El impacto de esta tecnología es transversal. No estamos hablando de cómo afecta o beneficia a un solo sector de la actividad. No hay materia de la creación humana que no tenga un impacto y la velocidad de este cambio y su perfeccionamiento es trepidante. Es casi imposible seguir semana con semana lo que está ocurriendo todos los días. Y por último, y no menos importante, la realidad es que México no es un productor de IA. Ni genera LLMs, ni vehículos autónomos, ni robots. Las startups de tecnología con IA, las de verdad, que no son chatbots, verdaderamente son pocas. Y con esto no quiero minimizar los riesgos o dejar de verlos, sino como país consumidor podemos tomarlo con un poco más de calma. Por último, hay que tener cuidado con el juego de poderes. No por darle gusto a todos, terminamos atentando contra el sentido común. ¿Se imaginan? No poder usar autos porque la Asociación Mexicana Ecuestre estaría en desacuerdo porque pobres caballos, ¿ahora qué van a hacer? Si buscamos armonizar, como se titula este evento, lo correcto es esperar. Lo razonable es estudiar los asuntos que ocurren en otras latitudes, entender la tecnología, rodearnos de verdaderos expertos. Entender que tenemos que incentivar la innovación. A nuestro país nos sobran abogados y nos faltan ingenieros y creativos que sean los pilotos de estos bólidos de la tecnología que nos permitan como sociedad dejar de ser consumidores y convertirnos en productores de tecnología e innovación real. Así que con mi gorra de leyes entiendo qué ocurre. Es conflictivo, pero con mi gorra de creativo les pido no secuestremos o condicionemos el acceso a la tecnología. Olvidemos del discurso de la ley es la ley, porque el desarrollo continuará con o sin nosotros.
Quizás nos daremos cuenta, como ocurrió en Estados Unidos en los 70s, que sus leyes no preveían excepciones porque tampoco la normativa hasta ese momento preveía la existencia de una tecnología tal como el fotocopiado. Y como nos sucede a nosotros ahora, ellos también preguntaron más o menos lo mismo que nosotros hoy. Ante este escenario, ¿cuál es el deber ser? Por último, les pediría, como decía Augusto, festina lente, que es despacio que voy deprisa. Esto se los decía a sus comandantes, que actuaran con calma y con reflexión en situaciones de urgencia para asegurar un trabajo bien hecho. Muchas gracias. Festina lente, Richie, totalmente de acuerdo. Pues Patricia, cuéntanos. Muchísimas gracias. Antes que nada quisiera agradecer a la Coordinación Nacional de Danza a cargo del doctor Alonso Alarcón, que me hizo la invitación para participar en esta mesa. Agradezco también a la gente que está en esta mesa y me siento muy honrada de estar aquí. Desde mi punto de vista, yo me encuentro trabajando en la producción artística aproximadamente desde hace 15 años. Me dedico a producir espectáculos escénicos para niños en su mayoría. Y hablando de la inteligencia artificial, lo que sucede a nivel, digamos, ya práctico en lo que está sucediendo actualmente es que muchas de estas herramientas se utilizan para reducir costos en las producciones escénicas de pocos recursos, en la producción escénica independiente. La mayoría de las personas que nos dedicamos a esto o lo que he visto durante el desarrollo aproximadamente de 2 años es que mucha gente utiliza estas herramientas para crear sobre todo los anteproyectos, es decir, no la ejecución del proyecto en sí, sino la creación del anteproyecto sobre todo para poder acceder a recursos que le proporcionan generalmente becas como EFIARTES o México en Escena, que son las herramientas a las que uno está o que tiene acceso como compañía independiente. Hablemos de compañías independientes, hablamos de artistas escénicos de danza, artistas escénicos de teatro, artistas escénicos, cantantes, músicos, todos estos, todo este gremio artístico tiende o es un factor común que acceda a este tipo de estímulos para poder realizar producciones de pequeño formato, 6 intérpretes, 10 intérpretes máximo, y genera, la verdad, una derrama económica muy pequeña. Este tipo de estímulos generalmente son y dan para poder dar honorarios a las personas que están involucradas, pero realmente no es mucho el dinero que se obtiene de esto. Hablando, me salió un poco del tema, pero hablando de eso, generalmente lo que se hace con estas herramientas es la creación de diseños de vestuario, diseños de escenografía, diseños de iluminación, diseños sonoros, que son los que se colocan como descripciones o los mismos bocetos ya generados por la inteligencia artificial se utilizan para justificar el proyecto y así obtener el recurso. Esto pues es justo lo que me encantaría debatir en esta mesa, ya que por un lado, se ha luchado muchísimo por la propiedad intelectual y el reconocimiento de los autores artísticos y pagar lo justo por la creación de todo este tipo de material. Con el uso de la inteligencia artificial, pues se reducen los costos y también se quita esa oportunidad de generar una derrama económica para todas las personas que participan en un proyecto artístico de esta índole. Esto sucede, o lo que yo he tenido, en base a la experiencia que hemos tenido en los últimos años, esto sucede con compañías que son más pequeñas. Las producciones grandes que tienen más recursos no suelen utilizar este tipo de herramientas para acceder a este tipo de estímulos porque no los necesitan. Entonces, básicamente la discusión sería justamente para nosotros, por ejemplo, en el caso donde yo, por ejemplo, he estado evaluando estos proyectos artísticos donde se presentan ya la mayoría de bocetos con inteligencia artificial, la justa medida de saber si esto es viable o si no tiene lugar
en este tipo de convocatorias. Y eso es algo que me inquieta mucho porque son herramientas que se utilizan comúnmente para realizar los textos, los speech, todo lo que se puede hacer ya en una computadora sustituye a mucho del trabajo de los artistas. Entonces, pues sí, básicamente es cómo regular algo que está creciendo tan rápido y que de hecho incluso en México los derechos de autor, la autoría artística, por ejemplo en la fotografía, todavía tiene un gran atraso, sobre todo en la fotografía para danza o artes escénicas. Todavía hay mucho debate entre si le pertenece a la compañía, si le pertenece al fotógrafo o al mismo teatro que está produciendo la puesta en escena. Entonces hay muchos escollos que todavía no se resuelven, digamos en una actual de hace 2, 3 años, pero ahorita ya en este periodo existen muchos otros factores que todavía están en juego que no sabemos dónde colocar. Eso por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Qué interesante el planteamiento de qué pasa con la protección autoral al arte coreográfico. Tienes toda la razón, ¿no? A lo mejor primero tendríamos que empezar a analizar eso. Omar Juárez, por favor, cuéntanos. Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me encanta hacer la oveja negra porque mi rubro ni siquiera marca derechos de autor. Así, sencillamente no tengo derechos de autor sobre mi trabajo, que es el diseño de audio, ¿no? Entonces, desde ahí yo ya no tengo resistencia a las nuevas tecnologías. Es lo que es. Desgraciadamente sí, observo su rostro y digo, sí, es lamentable, pero no marca ningún registro de derechos de autor, porque no puedes, legalmente no puedes registrar el canto de un ave o el viento, ¿no? Si no, ya ninguna película podría poner uno de esos, ningún elemento, ¿no? Entonces, hablando desde una experiencia muy grata que he tenido en la industria, es que he estado en los dos polos. En películas de muy alto presupuesto como en las películas de muy bajo presupuesto. Y yo veo que hay una constante en cada una de ellas, que es el presupuesto. Y van a ver que quien sea así, sea el héroe de los derechos de autor, a la hora de que se va agotando el presupuesto, porque al final del día, no sé si sepan cómo se maneja el cine en México, se entra una convocatoria, de la que ya habló aquí mi colega, que afortunadamente la inteligencia como estas que te ayudan a redactar estos textos, porque aparte los filtros son burocráticos, no son filtros artísticos, hay que poner el dedo a la llaga, ¿no? Son filtros donde tienes que cubrir ciertos lineamientos, desde legales hasta de textos, ¿no? Por eso es muy bueno para que ellos tengan estas herramientas para poder escribir un texto legible y de acuerdo a los perfiles de los evaluadores. Seamos honestos, los evaluadores muchas veces son personas que no tienen este contacto con la cultura. Y eso pasa también en la industria del cine. Cuando tú vas a vender una película a alguien de muy alto presupuesto, a una empresa gigantesca, ¿con quién hablas? No es una persona artista. No es un artista, es un financiero. Y ellos no entienden de esto. Y eso es el reto. Yo no lo veo como un problema, ¿no? El reto es cómo tú te vas encajando a estos procesos para llegarle a esos perfiles. Y estas herramientas ayudan, ¿no? Además, yo he visto algo muy, muy complejo. Les voy a hacer una pregunta, ¿no? En ciertas convocatorias sacan una película que le dan 2 millones de pesos para que se logre. 2 millones de pesos no es nada, pero en teatro también es lo que es el común. Pero en una película es básicamente ni una semana de comidas para un crew de 60 personas. Piénselo de esa forma. Ahora, ¿qué sucede en esa película cuando necesitan comprar 4 canciones y las 4 canciones cuestan 2 millones de pesos? Ahí entra la inteligencia artificial, que perdón, ay, yo ya lo sé.
¿Qué sucede? Actualmente yo ya estoy utilizando muchísimo la inteligencia artificial y estamos en el umbral de dar un brinco, pues el que yo ya no me resisto. Es lo que sucede, ¿no? Con la inteligencia artificial tú ya puedes generar una canción que aquí mis compañeros han mencionado que sí hay que respetar los derechos de autor, pero también esos derechos de esas canciones no pertenecen ni siquiera al artista muchas veces. Es de la disquera y la disquera te dice, son $32,000 por esa canción que quieres de Bronco y no la puedes utilizar si no me pagas esto. Entonces también tiene que existir un equilibrio. No podemos, bueno, en mi caso yo no ando buscando... Oye, Omar, y no nada más son los de la disquera. No. Tienes luego a los muchachos que escribieron la canción, a los que le interpretan. Es decir, eso 32, multiplícalo por 3, sin ánimo de ofender. Y hay algo todavía más curioso. Bueno, eso es en cuestión de los derechos de autor. Yo una de las soluciones que estoy poniendo, que es más o menos, es canciones de fondo que no se escuchan en un bar, que está como filtrado, el vecino que está escuchando una bocina. Pues hacemos ciertas cosas que sean similares y que a la producción que costó 4, 12, los que están en este medio saben que eso es un presupuesto que no es nada. Y dirán lo que digan, pero ya a esos niveles hasta el más grandote está tratando de resolverlo. Y no quiero hablar de los majors, porque los majors también lo están haciendo. Y lo que pasa es que todavía nos cuesta mucho trabajo y nos da miedo. Porque sí, la inteligencia artificial en muchas partes está sustituyendo muchas áreas. Yo creo que está haciendo acelerar y acercar a la gente y democratizar al final del día. Por ejemplo, en estas convocatorias donde si tu lingüística no es muy buena o tus capacidades para redactar algo como el perfil de los evaluadores, te ayuda muchísimo. Aunque seas un gran cineasta, si no lo escribes como les gusta, ese es el gran filtro y ese va a ser siempre el gran filtro. Entonces, yo sí digo que sí a la inteligencia artificial. Al final de cuentas tenemos que aprenderla. Les voy a contar otro caso. He tenido clientes, actualmente yo soy especialista en mi rama, estoy al día con hasta la última tecnología, pero este año me han llegado clientes que se han metido en internet y han encontrado herramientas que yo digo, esa está mejor que la que yo utilizo. Clientes. Y no crean que son ni siquiera clientes rudos como de las majors. Les voy a decir las majors para que no me veten de mi trabajo. ¿Y eso qué te hace pensar? Que en algún momento sí va a llegar esa inteligencia artificial que va a ser del todo, ¿no? Entonces, yo estoy preguntándome como pececito chiquito, cómo nadar en ese mar y cómo incluirlo en mi proceso, en mi flujo. Hay otro lugar donde está este tema es muy delicado, porque tú con inteligencia artificial ya puedes tomar la voz de los actores, clonarla y repetirla. Lo que pasa es que en el rodaje a veces no suenan bien las voces y tienes que llamar al actor un año después a que regrabe ciertas líneas. El actor a veces están tan ocupados que no te mandan nada, que no vienen, y que eso es un problema. Y la verdad, ahorita esas inteligencias artificiales yo las agradezco, porque luego a veces cuando llega el actor que es famosísimo, ahora ya es un sicario, y cuando estaba en mi película era un hijo golpeado, y ahora ya es un sicario, entonces no tiene nada de similitud. Entonces nosotros con esa firma recomponemos espacios. Ahí sí yo estoy pidiendo asesoría legal para que esto no sea un problema, pero no estamos diciendo que lo vamos a clonar su voz, sino que vamos a llenar ciertos espacios con inteligencia artificial. Eso es un tema muy divertido, la verdad, porque también lo agradecen los actores, ¿no? Están demasiado ocupados y yo como proveedor, pues todavía mejor. Pues es que no tengo que esperar un mes al actor que está en boga ahorita para que vaya 1 hora a mi estudio. A veces es imposible y he recibido muchos mensajes de voz con sus líneas de las películas.
Entonces, por si se preguntan por qué suena el cine mexicano tan mal, ese también es uno de los problemas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? No, pues hay muchos temas, ¿no? Yo ya lo estoy tratando de implementar porque también acelera mucho la producción. En lugar de tenerle miedo, yo lo veo como un área de oportunidad. Si puedes hacer más contenidos, se van a hacer más, ¿no? Si ya no tienes el impedimento, porque se habla de los derechos de autor, ¿no? Sí. Pues sí, pero en la película en la que estoy actualmente se tienen que hacer muchas fotografías y no pueden contratar, el presupuesto no les da para que contraten a alguien para que haga unas fotografías de época, las van a meter en inteligencia artificial y las van a hacer. Entonces, es un equilibrio, no podemos, bueno, yo no me puedo poner a demonizar algo que me está ayudando y que ya llegó. y lo bueno es que mi parte, lo benévolo, es que yo no tengo derechos de autor, entonces no estoy diciendo, mi elefante, ¿no? Pues no. Al final del día, todo el cine es derivativo. Díganme quién no ha sido una evolución de alguien atrás, pues el chiste es saber cómo lo integramos sin perder la humanidad. Hasta tengo ya una teoría junto con mis colegas, que un día vamos a tener dos artes, un arte así como huevo de gallina feliz y huevo de industrial, arte hecho por humanos, arte hecho por IAs. Posiblemente ya llegó, no lo sabemos. Bueno, ya llegó, de hecho. si no vean por qué sus redes les envían cosas. Bueno, eso es un poco de lo que yo hago. Disculpa, sí. Perfecto. Todavía tenemos tiempo, señor relator. Bueno, si les parece bien, vamos a abrir el piso y vamos a empezar a debatir grandes cuestionamientos los que pusiste sobre la mesa, sobre todo alguien que lo está viviendo en el día a día, ¿verdad? Son las herramientas que existen. Pero bueno, a ver, si quieren vamos a tratar de encuadrar nuestra conversación. Lo que hemos escuchado nos dice Omar, ya llegó, y luego Grisel, que representa a los fotógrafos, dice, ya está aquí. Como si fuera eslogan publicitario, ¿verdad? Entonces, ya llegó, ya está aquí. La verdad es que la discusión sobre si se debe usar o no es una discusión inerte. Más bien, como dice Omar, pues lo que tenemos que plantear es, si ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y luego nos dices festina leche, ¿verdad? Festina lente. Sí, despacito, pero no lo podemos postergar. Silvi, de la OMPI, nos dio ya los lineamientos conforme a los cuales podemos tener esta discusión, ¿no? Poner al ser humano en el centro. Eso lo dijo Elena cuando estaba haciendo el trabajo para la UNESCO. El ser humano. Ahí creo que no tenemos punto de discusión, ¿no? Respecto de el imperialismo legislativo al que se refería Ricardo, ¿no? De decir, oye, vamos a tratar de complacer a una jurisdicción o a la otra, es decir, vamos a querer complacer a la tendencia americana de que no haya cortapisas a la innovación, o vamos a querer adoptar una postura europea donde haya un respeto a los derechos humanos, con la contraparte de que una legislación que es muy robusta a veces puede sí frenar la innovación, o vamos a querer hacer nuestra propia propuesta y entonces, ¿verdad? Festina lente. Entonces, ser humano creo que nos queda claro, pero ser humano vamos a tener en algún momento colisión con la legislación norteamericana y la política pública norteamericana, porque pareciera ser las órdenes ejecutivas desaparecieron, las nuevas órdenes ejecutivas pareciera que sea dejar hacer, dejar pasar. Y entonces vamos a tener que ahí tener la fortaleza como mexicanos para decir el ser humano
está en el centro. No sé si estén de acuerdo ustedes. Es decir, es muy fácil seguir lo que dijo Sylvie, pero en los próximos meses en nuestro Congreso vamos a tener que poder defender el fuerte. Nos dice Sylvie confianza, y entonces estamos hablando de confianza, y Patricia nos dice, bueno, sí, y tiene que haber justicia, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber una remuneración, sin duda. Y luego nos dice Sylvie transparencia, y ahí creo que estamos también todos de acuerdo, ¿no? Y ahorita hablamos, si quieren, del marcaje de contenidos, etcétera, pero también transparencia en el sentido de lo que nos dice Patricia, de que exista una remuneración justa, no solamente que la obra tenga sus metadatos, que esté marcada con una marca de agua, sino que también esas marcas de agua sirvan para pagarle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y que no sea una sustitución, al contrario, que sea un complemento. Y a lo mejor aquí, señor relator, lo que tenemos que hacer sería luego una batalla entre mesas, porque tendríamos que juntarnos con la mesa 2, ¿no? Y mi cuestionamiento ahí sería, como nos dijo Sylvie y como nos dijo al principio Elena, la inteligencia artificial también como herramienta. Entonces la inteligencia artificial que nos ayude a determinar qué obras se usaron, qué interpretaciones se usaron y sobre todo cómo pagarles directamente, ¿no? Es decir, sin que tenga que pasar por otra caja, sino que la coreografía de Patricia pueda ser pagada de manera automáticamente, de forma que cada vez que se utiliza una obra, Patricia reciba su porcentaje. La inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer eso junto con las medidas tecnológicas de protección de los tratados de la OMPI de 1996, lo cual nos regresa al ser humano y al concepto de justicia. Entonces, la pregunta aquí sería, si quieren que empecemos con Elena, este balance, ¿no? ¿Cómo lograr obtener este balance entre la protección del ser humano, como nos dice el reconocimiento de la dignidad del ser humano, como nos dice Sylvie, y la innovación tecnológica? ¿Qué tipo, y tú siendo una experta en políticas públicas y sobre todo en gobernanza, qué tipo de balance queremos encontrar los mexicanos entre uno y otro? Gracias, Kiyoshi. Voy a mezclar un poquito con tu pregunta y además aprovechando como de reacción a algunas de las cuestiones que ya se mencionaron. Creo que para lograr ese equilibrio necesitamos construir gobernanza, ¿no? Y esa palabra, bueno, la repetimos mucho, pero la verdad es que no es fácil de construirla. Necesitamos pues una participación activa de muchos integrantes de la sociedad desde diferentes perspectivas, mecanismos muy claros, porque a veces también sucede que se ponen procesos sobre la mesa que aparentemente son participativos, pero que ya sabemos que no son, ¿no? O sea, las decisiones ya están tomadas, los invitamos a que platiquen un poco y luego ya sacamos lo que habíamos pensado desde el principio. O sea, escribimos la iniciativa de ley y luego hacemos un parlamento abierto y una consulta indígena, pero ya está escrita la ley. Pero ya nos quedamos con lo que sacamos desde el principio, ¿no? Eso no es gobernanza, o sea, de veras que tenemos que construir mecanismos serios, participativos y yo voy a algo más, o sea, esa gobernanza nos debe dar mecanismos para estar en un aprendizaje continuo. Y entiendo este miedo de nos esperamos, bueno, es que si vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos hace 3 siglos, pues sí, nos esperamos. Pero yo creo que el punto es que no las tenemos que hacer así. O sea, no necesitamos estar aprendiendo, cuando ya entendamos todo, vamos a hacer una ley donde ya ahí va a venir todo. Eso ya no existe. Necesitamos mecanismos nuevos que nos permitan estar analizando temas específicos en tiempo real. ¿Qué está pasando con esto? Salió un nuevo programa, salió una mejora y ahora puede hacer esto que antes no podía hacer. Nos está generando este efecto. Y necesitamos esos mecanismos nuevos para estar analizando así continuamente y tomando decisiones
en la medida en la que se necesite. ¿Algún ejemplo de un mecanismo novedoso de gobernanza? Bueno, mira, se mencionan mucho los sandboxes, ¿no? Que son espacios de experimentación regulatoria, ¿no? En México no hemos tenido uno real. Hablamos mucho de eso y no ha funcionado. Pero sí podríamos construir algo serio en ese sentido. Y entonces con casos reales, ¿no? Pues hay fondo digital, ¿no? Para estar pagando regalías a los creadores. Pues pongámoslo, hay que ponerlo a funcionar y vemos entonces sobre la marcha qué efectos tiene, qué problemas nos está causando, cómo lo podemos arreglar. También eso, en México somos muy dados a que funcionó, no funcionó, lo echamos a la basura. No, hay que ver cómo mejoramos las cosas y vamos aprendiendo. Y Richie, que viene del Silicon Valley, esta cuestión que tenemos los mexicanos que no podemos equivocarnos, ¿no? Eso, y lo que dices en tu ejercicio de gobernanza, pues en un sandbox, para eso estamos haciendo el experimento. Y si el ejercicio no funcionó, pues tener la humildad de decir, no jaló, pero ya sabemos que esto no funciona, claro, y ahora vamos a regular de esta otra manera. Así es como funcionan todas las empresas tecnológicas del mundo. Así funcionan. Tenemos que regularlas igual que con el proceso de producción tecnológica. Y una último que sí quiero plantearlo, es que a veces nos ayuda a regresar al origen. O sea, ¿para qué existen los derechos de autor? Es un monopolio temporal, ¿no? Para que solo la persona creadora pueda usar su creación y además para que se pueda beneficiar. O sea, ese es el punto, obtener un beneficio que mantenga los incentivos a la creación, a la innovación. Y yo creo que si mantenemos eso en mente en cada caso, eso es lo que nos puede guiar. Entonces, esto sí lo tenemos que conservar, pero para mantener los incentivos a la creación. O sea, no el derecho en la propiedad intelectual por sí mismo, sino porque nos sirve para que siga habiendo creación. Y fíjate, ese nos da el pasito para la siguiente pregunta, si les parece bien, en el mismo orden. Richie, la cuestión, lo que estás diciendo es lo mismo que dijo Omar. Ya llegó, ya está aquí, dice Grisel. ¿No? Entonces lo que dices es la realidad y nos dices, en el caso de las fotocopiadoras, pues bueno, está bien, hace algunos años estaba bien demandar a las fotocopiadoras. Yo creo que después de tantísimas revoluciones tecnológicas ya aprendimos una lección, que esto se tiene que hacer de manera colaborativa y de manera rápida. Ay, perdón, es que puse el temporizador que me dijo el señor relator. De manera rápida, es decir, por ejemplo, el debate que tuvimos hace 20 años con los motores de búsqueda, ¿no? Que si la cultura es gratuita, que si todo el mundo lo puede usar. Hombre, esa discusión ya la tenemos, no podemos volverla a tener ahorita. Entonces, y otra vez, como dice Elena, tiene que haber un incentivo para la creación. Entonces, yo creo que ya no podemos regresarnos en el ámbito discursivo a decir si hay que remunerarle al autor o no, o al titular de los derechos conexos, al coreógrafo, al músico, etc. Eso queda muy claro. Hay que remunerarle, parece que todos decimos que sí, ya lo dijo Silvia. Es decir, ya el debate tendría que ser ya un debate mucho más maduro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí, fíjate, me encanta que lo digas, Richie, el derecho de autor, ¿de dónde viene? Viene un origen social, un primer principio social, un fin último social. Para eso está el derecho de autor, ya lo dijo quien fue nuestra reguladora, es para hacer que el creador cree, eso es lo que dice nuestra Constitución, es un derecho exclusivo de explotación temporal para ayudarle al creador a que cree, para que pueda hacerlo de día, que pueda dibujar y hacer sus coreografías de día y no de día tener una chamba y luego en la noche hacer lo que a uno le gusta. Para eso es el derecho a autor. Y entonces yo quiero preguntarte sobre lo que dijiste. ¿Para quién? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué?
¿y para quién? Y si tenemos al ser humano en el centro, Richie, entonces, a ver, ¿qué sucede en México? Tú dices, yo quiero ser disruptivo y no ir en contra de la doctrina tradicional del derecho de autor, pero tiene que haber otra vez ese balance. ¿Tú cómo crees que podemos despejar esta ecuación, Ricardo? Gracias, son muchas preguntas, pero voy a intentar. A ver, lo primero, me preocupa y me espanta un poco que de pronto queramos darle gusto a todos. No se puede. No se puede que todo el mundo esté contento. Y cuando dices, es que los pobres creadores, y el creador te dice, no, yo estoy a toda madre, yo estoy bien contento con lo que hago, es más, me proporciona muchas más herramientas, soy mucho más productivo, puedo hacer más cosas que antes. Entonces realmente el creador no se está quejando. ¿Quién es el que realmente se está quejando? Número 1. Número 2, si no hacemos un fair use o generamos una excepción para el tema de los entrenamientos y creemos que la etiquetación y el pagarle a los derechos a los demás va a ser la solución, no, porque lo único que va a hacer es complicar, porque va a haber quien diga, esto vale $1,000. ¿Por qué? Porque yo quiero, y si lo quieres usar, bueno, y si no, no. Imagínense tener que negociar esto con todos. Y dicen, bueno, qué fácil, que lo eliminen. No, señores, así no funciona la IA. El entrenamiento de la IA no funciona con elimínenlo. Así no funciona. Es una ignorancia completa y brutal el proponer este tipo de cosas porque simple y sencillamente no saben cómo funciona. Entonces, hacer este tipo de propuestas es bastante temerario y bastante ignorante, por lo que tiene que ser blanco o negro. Y yo, sinceramente, me inclino muchísimo más en un tema de fair use, decir, a ver, el entrenamiento es un bien común, porque los creadores quieren seguir creando, porque para como economía y como innovadores, esto nos va a permitir estar en otro lugar. Entonces, déjame darte lata aquí. Entonces, señor relator, tendríamos que ir con los compañeros de la mesa 2, ¿verdad? Hablar del fair use. Y lo dijo Silvia en su mensaje inicial, el famoso TDM, el Text and Data Mining, ¿no? Hay jurisdicciones, por ejemplo, en Japón, pero hay un montón de jurisdicciones donde las empresas que hacen inteligencia artificial dicen, ya había una excepción, esta excepción de minería de textos y de datos. Y entonces dicen, eso ya existía, ahora vamos a ponerla en la inteligencia artificial. Bueno, ahí hay un salto lógico, pero bueno, lo que están diciendo es justamente lo mismo. La inteligencia artificial solo funciona con millones y millones de contenidos. Y si decide, no lo digo yo, o sea, el argumento es, y si decide sacar contenidos, le quitas la magia a la inteligencia artificial. Es que no se puede. O sea, no puedes, un modelo entrenado no le puedes quitar data. Puedes censurar cosas, pero no puedes desentrenar a la IA. No, al menos no hasta ahorita. Entonces, olvídense de todo lo que tenemos hasta ahorita. A menos que envenenes los contenidos con tecnología como C2PA, exacto, en donde le pones tú una marquita a tu contenido y lo envenena, y entonces ya, ¡pluc!, ¿no? Mientras más le das vueltas a la licuadora, más se distorsiona esa imagen, que eso es algo nuevo y no es una cuestión legislativa. Esa es una medida, como dicen, de self-help, ¿no? En lo que llega a la legislación, yo enveneno mi contenido, ¿no? Pero bueno. Quiero, ¿sí?, si se puede, otra cosa, y no quiero que se malinterprete, no quiero inercia, no quiero que nos mantengamos inertes respecto de no regular. Pero si tenemos tantas cosas que van a pasar en el siguiente año, donde se van a marcar las líneas de forma internacional, ¿por qué estamos aquí jugándole al innovador cuando hemos demostrado en el pasado que nos hemos equivocado, tratando de jugar al innovador, haciendo leyes y regulaciones que probablemente nos puedan dejar fuera de la innovación? Es una carrera global donde no podemos estar excluidos, no como la geografía que estamos, sino como país y no como fuente de posibles creadores. Entonces, aguantémonos poquito, porque en 6 meses, en 10 meses, en un año vamos a ver súper claro. Vamos a ver qué pasó en Estados Unidos, vamos a ver qué pasó en Europa, vamos a ver qué pasó en el resto del mundo.
Festina lente, nos quedó muy claro. Despacio que llevo prisa. Es muy simpático, normalmente tú me moderas a mí y ahora... si me permite, señor relator, 30 segundos porque lo que acaba de decir Ricardo es muy importante, la cuestión del... Entonces, y el TDM, esa es una de las posturas, el TDM, y debería de poderse usar libremente porque si no, no funciona la herramienta. Si nos vamos a las dos, nos van a decir al contrario, ¿verdad? Porque pues con mis contenidos no. Y entonces les digo, yo creo que esta discusión ya la tuvimos hace 20 años, probablemente la cuestión será si le pongo TPM, medidas tecnológicas de protección, entonces a lo mejor hay una forma de que los pagos se canalicen, ¿no? En muchas jurisdicciones están hablando de estos blanket licenses, estas licencias globales sobre todo el repertorio que tiene un artista y decir, bueno, entonces yo te cobro una cantidad que puede ser mensual, que puede ser, etcétera. Y a lo mejor con eso se reparte de manera justa, como nos dice Patricia. No sé, esa puede ser. Pero nos hablas de las excepciones y limitaciones. Es nuestra reconciliación con el momento histórico para ver si las excepciones y limitaciones del 148 de nuestra ley son las que queremos como mexicanos. No solamente si queremos analizar los TDMs, pero ver si el 148 realmente establece excepciones y limitaciones. Por ejemplo, el de noticias de actualidad. Pues el 148 nos dice, serán de libre uso las noticias de actualidad, salvo que lo prohíba el titular de los derechos, pues mejor lo hubieran borrado del 148. Entonces, es nuestra cita histórica con el 148. Tenemos que volver a visitar el 148 y ver si las excepciones y limitaciones son de a de veras. Y como dice Richie, ¿para quién? ¿A quién están protegiendo esas excepciones y limitaciones? Y nos dicen fair use. Bueno, ya ves que yo no me gusta el fair use porque es sajón y no le entiendo, sobre todo al cuarto factor, pero nos dice Silvi la prueba tripartita de Berna, que es un tesoro que tenemos, cómo aplica la prueba tripartita de Berna a estas excepciones y limitaciones en materia de inteligencia artificial y cómo lo vamos a aterrizar en el mundo mexicano. No, ¿me deja usted que la doctora Estavillo nos diga rápido? Sí, es que ya se atravesó el tema de la regulación aquí, pero no, muy rápidamente, hay que ubicarnos. México no es innovador en temas tecnológicos, pero sí somos creadores, ¿eh? Entonces, es muy importante ponernos esa cachucha. O sea, ¿cuáles son nuestros intereses? A nosotros sí nos interesa proteger la creación y la cultura, porque somos muy fuertes en eso. Entonces, también tengamos cuidado de no adoptar los intereses de otros países que sí son innovadores tecnológicos, pero no son creadores. Entonces, sí, pongámonos esos intereses, cuáles son los intereses de México. Y otro, regreso. Yo cuando hablo de regulación, o sea, yo tampoco estoy a favor de que vamos a sacar la ley de inteligencia artificial prescriptiva. No, o sea, eso nunca nos va a servir. Pero no hacer nada tampoco es una solución. Tenemos que construir mecanismos alternativos y generar certidumbre. En Estados Unidos no tiene una regulación específica, pero tiene un sistema muy efectivo de reparación de daños. Ahí es donde se hace. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese lugar? Listo, señor relator. Ya estoy haciendo mi tarea, como me dijeron, que es crear controversia. Entonces ya tenemos ahora sí, controversia. Y ya viene para acá. Eso, que vengan para acá porque se va a poner buenísimo. Agárrense. Bueno, y por favor nos interrumpen. Es muy importante que nos ayuden en este proceso mayéutico a que encontremos cosas. Y además ya nos dijo el señor relator que nos da más tiempo, así que estamos a todo dar.
Totalmente de acuerdo. Ya tenemos entonces aquí la cuestión, ¿no? Pero también lo había dicho Richie, ver quiénes somos. Claro. O sea, la verdad es que nosotros hacemos inteligencia artificial, sí o no. Hacemos un poquito, pero la cuestión es que requiere supercómputo y entonces, ¿no? Entonces realmente queremos legislar como si fuéramos grandes creadores de inteligencia artificial. Probablemente no. Pero, por otro lado, tenemos Plan México. Yo sí creo en el Plan México y sí creo que podemos hacer esta tecnología. Entonces, bueno, ahí va. En fin, gracias por el debate. Patricia, es interesantísimo lo que nos estás diciendo y algo que a mí nunca se me había ocurrido. Esta cuestión donde dices, oye, es que al creador sí le ayuda a la inteligencia artificial, sobre todo si yo soy un creador que no tiene un presupuesto ilimitado, ¿no? Como los grandes, como el ejemplo que pusiste. Cuando yo presento alguna propuesta, alguna convocatoria, pues es mucho más eficiente utilizar inteligencia artificial para poderle comunicar al comité cuál es mi proyecto, ¿no? Y no necesitas hacer toda una producción solamente para someterlo. Entonces también estoy impresionado como Richie de ver que los creadores dicen, no dicen, oye, este es un monstruo maligno, sino es una herramienta que tenemos que abrazar. Eso me parece importantísimo en lo que dijiste. Pero creo que en el centro de tu conversación está la cuestión de la justicia y eso quisiera que lo pudiéramos platicar con un poco más de detenimiento, ¿no? Y luego estás diciendo, oye, ¿y cómo se hacen esos usos? ¿Y cómo se cuida que siga habiendo incentivos a la creación, ¿no? Para el creador de todos los tamaños? Es decir, ¿cómo encontraríamos ese balance? Ahora que estaba escuchando las opiniones de los demás, es real que también nosotros somos parte de una generación que de alguna manera cruzó la parte análoga para llegar a la digital, pero la gente los creadores más jóvenes ahorita utilizan esta herramienta como si fuera algo normal. Están creando todo el tiempo. Mi sobrino tiene 8 años y a veces él mismo me presenta ideas porque ha estado en relación con las artes escénicas. De repente me dice, oye, se me ocurrió esto, y ya tiene y puede crear todo lo que tú dices, o sea, crea todo un universo de la nada con unas herramientas que están a su alcance. Ni siquiera es una tablet o un celular propio, es el de la mamá o tiene el algoritmo de la mamá. Es decir, hay mucha información que está circulando ya y que me recordó un poco a la irregularidad que hay, por ejemplo, en el comercio que está en las calles. ¿Cómo regulas todo lo que ya está ocurriendo? Porque ya se está creando ese contenido ya existe, ya está en las plataformas, ya está. Ahorita justo se está cerrando la convocatoria de FIArtes. Me encantaría saber cuánto de ese contenido, del año pasado a este año, cuánto contenido ya es con inteligencia artificial y cuánto aumentó la incidencia de la convocatoria. Es decir, estoy segura que mucha gente, porque explico un poquito de lo que pasa cuando uno hace esta convocatoria. Tú contactas al diseñador de vestuario y le dices, se me ocurre esto, quisiera que este universo sucediera de esta o tal forma, y al creador le toma un tiempo bajar la idea artísticamente, escoger los colores, lo haga en computadora o no lo haga en computadora. Hay un factor humano que lleva tiempo. Y además ese tiempo pues se junta con otros más diseñadores y te lleva más tiempo aplicar a la convocatoria, lo cual reduce tu posibilidad de aplicación correcta. Imaginemos, si todo se hace en inteligencia artificial, me imagino que este año va a haber muchas más aplicaciones en ese tipo de convocatorias, porque va a ser más rápido, porque no le tienes que pagar a nadie ni pedir a nadie que te haga ese tipo de bocetos ni de información. Es inmediato, o sea, y lo digo porque mucha gente lo está utilizando en minutos tienes una idea de una escenografía, de un vestuario. Sí,
hay un factor que le quita lo humano, sí cambia muchísimo, pero para los fines, como dicen, los fines burocráticos, funciona muy bien. Ahora habría que ver cómo reacciona los jueces que son artistas, porque parte de los que juzgan este tipo de convocatorias, en el caso de FIARTES, es el SAT, es Hacienda, y otra parte es artística. Entonces, Hacienda, pues no creo que le tome mucha importancia decir si esto lo hizo una persona o no, y lo va a pasar como positivo, pero sería muy interesante ver la opinión de los jueces cuando vean el trabajo que le toma a una persona o a un ser humano hacer todo este análisis artístico y a una computadora. ¿Cómo se regula eso? Justo decía, hay cosas que ni siquiera hemos podido regular en otros aspectos. Y le tengo una respuesta. Tenemos aquí a la magistrada Liz de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, quien proyectó y emitió una sentencia importante, la más importante que tenemos en el Foro Mexicano. Siempre pongo mal el número, pero es 887, ¿verdad? La 887, que nos habla sobre protección de derecho de autor. Ya nos lo estaba diciendo Silvia al inicio y luego el doctor Israel Cedillo también nos habló. ¿Hay protección autoral o no hay protección autoral? Y bueno, ahorita le preguntamos a la magistrada, ¿no? Porque dependiendo de esa respuesta vemos si aquella maqueta que presentaste tiene o no protección autoral. Justo estábamos viendo un ejemplo, justo cuando me hicieron la invitación, hice una prueba con un algoritmo, creé una canción, tú te metes a una página, le das algunos comandos y te crea una canción de 2-3 minutos, y Facebook y YouTube, tiene un filtro donde te dice si esto tiene derechos de autor o no tiene derechos de autor. Se hizo la prueba con unas 3 canciones y ninguna tuvo ese problema de filtro. Entonces crea cosas que no, o sea, que sí, que no tienen, están creadas desde cero, es decir, no tienen autoría. Y eso es muy impresionante porque justo a quién, en todo caso, a los servidores que te crean el material. Y, a ver, Omar está sintiendo, cuéntanos. Bueno, el miedo que tenemos de la inteligencia artificial también es como un poco, pues hay que razonarlo un poquito, ¿no? Cuando tú alimentas a la inteligencia artificial, va aprendiendo de ti. No es que le digas, quiero el mejor diseño de la mejor fotografía. Pues, ¿de qué te va a preguntar, no? Hay un dicho que dice, estamos a salvo porque los clientes nunca saben exactamente qué quieren. Entonces, eso es algo que es muy cierto. Tú lo vas alimentando. Ahorita todavía no estamos en el momento donde la inteligencia artificial diga, ¿qué voy a hacer en estos milisegundos que tengo libres voy a hacer una ópera? No, tú lo vas alimentando. Y eso es parte del humano todavía interactuando con esta herramienta, ¿no? Sí, en algún momento va a llegar esa singularidad y va a decir, voy a hacer una película y la va a hacer y va a ser una cosa. Una IGA, la inteligencia. Exacto, la general. General, bueno, pero no estamos ahí. Y perdón que te interrumpí, ahorita te regreso el micrófono, pero es que como te vi a sentir tan vehementemente, y creo que fue muy importante lo que dijiste, y con eso registramos con la magistrada Elizabeth, porque es lo mismo, de lo que acabas de hablar son de algunos de los casos que nos puso el doctor Cedillo, ¿no? El Burroughs Giles, que nos dice Richie, oye, pues si tú pones, ¿no?, aquí al director Arenas y le dices, usted vea para allá y luego póngase una corbata de este color y le pones la iluminación, es decir, todas las decisiones creativas en un set de fotografía son importantísimas. Si esas decisiones creativas generan o no generan originalidad, es lo que nos estaba diciendo Patricia con las canciones que hizo hace rato. ¿Generan o no generan originalidad? ¿Hay decisiones creativas o hay control creativo o no? ¿No? Y eso es lo que está decidiendo en el fondo, si leemos concienzudamente la 887 de la CEPI. Eso es lo que nos está diciendo. Espero que sea cierto. Tenemos que determinar si hay o no un verdadero control creativo, si se puede o no distinguir la impronta del autor, ¿verdad? Como si fuera una pincelada, no
no como algo sobre lo cual no se tiene el control creativo. No sé si nos quiera decir brevemente, vamos a pasarle el micrófono aquí a la magistrada. Sí, con la venia. Rapidísimo, digo, ya Kiyoshi, muchas gracias. Kiyoshi ya más o menos explicó lo que vimos en la sentencia. Aquí en realidad fue un estudio que se hizo de verdad muy interesante. Fue algo que ahora sí que creamos entre todos los integrantes de la sala. Los planteamientos que se dilucidaron en ese momento fueron, pues, evidentemente los argumentos que nos dio el actor, que era en ese momento lo que nos estaba cuestionando es un avatar creado por una inteligencia artificial llamada Leonardo, pero tal cual trató de registrarlo en Indautor, diciendo que el autor de ese avatar había sido la inteligencia artificial y estaba pretendiendo que esa inteligencia artificial tuviera los derechos morales del avatar y él tuviera los derechos patrimoniales como, no sé, como si fuera un tipo de obra por encargo. Ese fue el planteamiento, pero al final del día los razonamientos que nosotros utilizamos fue la aplicación del artículo 12 de la Ley de Derechos de Autor, en el sentido en que no hay autoría sin que exista una persona física atrás de ella, ¿no? O sea, como hemos dicho y lo que he estado escuchando a lo largo de este seminario, el centro de todo es el ser humano. No estoy peleada con que existan obras creativas a través de una inteligencia artificial, sin embargo, creo que sería muy complicado darle derechos a esa inteligencia artificial y qué tipo de derecho puedo tener yo como autor si nada más estoy utilizando esa inteligencia como herramienta, que no necesariamente es una herramienta como la fotocopiadora o como una cámara fotográfica. No sé qué tanta voluntad o qué tanta creatividad tengo yo en el resultado que me está dando esa inteligencia artificial. Ciertamente yo pongo los prompts positivos, los prompts negativos y a lo mejor todo el esfuerzo que estoy realizando al darle esas directrices a la computadora, a la inteligencia, pudiera ser generadora de derechos, pero verdaderamente lo que yo traigo en mi cabeza es el resultado que me está dando esa inteligencia artificial, no lo sé, ¿no? Muchas gracias, Patricia y Omar, porque así pudimos aterrizar la cuestión de la originalidad. Y como nos dice la magistrada, a ver, en este caso, pues sí, es casi blanco y negro, ¿verdad? Porque si el solicitante no se ayuda y pide titularidad de derechos para una máquina, pues bueno, ya lo dijo Silvia, ya lo han dicho todo el mundo, el ser humano está en el centro. Pero ya lo dijo Elena y Aldo, ¿para quién y para qué? ¿A quién vamos a incentivar? Perdón. No. Hay un software que es muy robusto para hacer música y para hacer, se llama Sumo, ¿no? Y cuando se está proponiendo para una película, en la parte legal de este software dice, no lo puede registrar un humano, no lo puedes agradecer. Ellos lo que están vendiendo es la suscripción a este software y en créditos en esta obra colectiva e intelectual llamada película, solo se agradece al software. Con Suno. Sí, nada más que les da miedo todavía. Pero la cuestión es que, como nos dice Richie, hay varias demandas presentadas contra Suno, ¿sí? Que no son de autores, pero sí de intérpretes, ¿no? Y de repente tienes a raperos, no sé si nos quieras comentar, ¿no? Es que necesitamos el micrófono porque tienes que salir en el... Gracias. No, Ricardo Aranda, yo soy de la industria discográfica, así que aquí andamos. Las demandas que se han presentado han sido precisamente de productores por cómo se ha llevado el entrenamiento de la herramienta. Sí. Está bien que te digan que el producto no lo registres, pero mientras ya tiene un insumo que se está usando y pues... ¿De dónde está la autorización? ¿Dónde está la debida compensación al titular de los derechos en ese caso? Y ese es el problema que suponen herramientas como Suno o Udio, en materia musical al menos. Muy claro. Y luego hay jurisdicciones en donde el estilo musical
se protege en sí mismo. Entonces también eso nos puede llevar, hablando no de gobernanza, sino de regulación, qué queremos, cómo queremos que se vea nuestra legislación autoral, ¿no? Los americanos tienen este precedente que se llama Urantia Foundation contra Mahira, que es el que nos dijo Israel Cedillo, y tenemos un par de casos americanos en donde se está, por ejemplo, en Gaye contra Zique, se protege el estilo musical del intérprete, ¿no? Y entonces aquí, como nos dice Ricardo, bueno, estamos, o sea, si estamos haciendo estas canciones, a lo mejor habría ahí una cuestión de posible infracción. Pero entonces, regresando, señora magistrada, el caso de usted, pues sí es blanco y negro, porque si alguien dice yo quiero derechos morales para la máquina, pues bueno, usted mismo, ¿no? Pero la siguiente pregunta es la que está usted diciendo: ¿dónde está el control creativo, no? El segundo reporte de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos nos dice justo lo que usted acaba de decir: control creativo, es decir, si esa impronta, lo que yo pensé, es lo que se plasma, ¿no? El ejemplo que nos pone el segundo reporte es, le dijeron a la máquina, hazme un gato con lentes y leyendo el periódico el domingo en la mañana. Y entonces el gato que salió, pues lo que dice la Oficina de Derecho de Autor es, no necesariamente eso fue la impronta del que lo pidió. Por ejemplo, el gato tiene una mano humana, ¿no? Eso no lo pidió la máquina. Entonces, esa es la cuestión que se está discutiendo. Esta misma oficina ya otorgó un registro de derecho de autor a la imagen de una chava que se llama Una sola rebanada de queso, en donde hicieron un video y dijeron, esto es lo que me dio la máquina, y luego le fuimos prompteando tantas veces que ya quedó esta obra, y a esa sí le dieron registro. Entonces, creo que esos, no quisiera estar en sus zapatos, magistrada, pero esos son los casos que van a empezar a llegar, pero todo para glosar lo que nos decía Patricia hace rato. Yo acabo de hacer unas canciones hace rato, y entonces la pregunta inicial es, ¿tienen derecho a autor? Y la segunda, ¿estoy infringiendo o no al hacer esas canciones? Porque yo no le pedí que fuera una canción basada en el disco tal. Y luego nos dice Ricardo, pero aunque no pediste que fuera el disco tal, como nos dice Richie, el sistema sí lo usó, lo tiene que usar porque tiene que tener en su dataset un montón de canciones para poder generar contenido. Entonces, por un lado dices, bueno, yo hice mi canción, ¿no? Y esa canción no está basada en ese disco. Y Ricardo nos dice, sí, pero ese disco está metido entre 2,000 millones de discos, y ahí hay una creación sobre las cuales el productor fonográfico tiene derechos. Y Richie nos diría, si no está ese disco, no jala la tecnología. Perdón, Grisel. Creo que el centro de todo esto en la inteligencia artificial es de dónde tomó GPT-O, por tomar un ejemplo, todo lo que tiene dentro de sí, de obras literarias, artísticas, de dibujos, de historiadores. Yo pertenezco también al Foro Internacional de Autores, que tiene como sede Inglaterra, y hace 2 años vino una explosión desde Argentina, porque todos los dibujantes nos decían que GPT-O tenía todo su repertorio dentro de ellos. Entonces, creo que ese es el asunto nodal. No que nos neguemos a la inteligencia artificial, no que la neguemos como una herramienta, sino que nos está pasando lo mismo que siempre nos pasa en la historia del derecho de autor. Nace la imprenta. ¿Y cuántos años después nacen las sociedades de gestión colectiva? 4 siglos después, ¿sí? Nace la fotografía, la cuestionan como que tiene derechos de autor, pero desde el año de 1889 está tomada como también expresión cultural y está en el convenio de Berna. Entonces, el asunto aquí es,
no es que estemos peleados con la inteligencia artificial, es una herramienta, pero yo también la comparo como cuando se nos vino la piratería encima, ¿sí? Que decían, no, pues son unos disquitos, pues son unos libritos, ¿no? Y ahora resulta que hay gente que se muere porque hay también piratería en el alcohol, en los fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la Ley de Derechos de Autor nació para proteger la creación del hombre, punto, con 2 derechos, patrimoniales y morales, ¿sí? Y esta misma regulación se puede seguir aplicando. Nada más es ver cómo vamos a poder converger estas 2 vertientes. Gracias, quisiera hablar más, pero… No, muy clara la postura. ¿Querías decir algo más, Omar? Al final del día, la gran pregunta es también quién está regulando a las grandes empresas, ¿no? Porque hay un intento no solamente de la industria de hacer procesos más automatizados, y ahí se están brincando muchos humanos y está sucediendo en este instante, y eso es la parte medular, ¿no? Que ya empieza a reducirse, ¿no? Y pues esto, ¿no? Tenemos, a ver, ya el señor relator ahora sí ya me apercibió. Entonces, muy rápido, qué bueno que ya llegaron nuestros compañeros de las sociedades de gestión colectiva, porque ahí viene una intervención de Richie que seguramente prenderá fuego. Y luego, muy brevemente, sí quería decir algo, Ricardo quería decir algo, pero a ver, vamos a ver. Uy, señor relator. A ver, lo dije hace un poco antes y el ejemplo de la fotocopiadora y las editoriales no es baladí. No se puede todo el tiempo, no para todos, no podemos darle gusto a todos. Lamentablemente va a haber ganadores, va a haber perdedores, va a haber quienes les sea muy feliz y va a haber quienes no, porque evidentemente esto va a cambiar. Pero como se los dije desde la ponencia que tuve, la ley de derecho de autor ha cambiado, va a cambiar y va a seguir cambiando. ¿Qué está por encima de qué? La humanidad, el desarrollo tecnológico, no se puede todo, perdón. Y yo sé que a lo mejor ese tipo de participaciones a lo mejor no es cómoda para muchas personas, pero si vemos como sociedad y como humanidad y como los creadores, yo prefiero la IA. Obviamente habrá que ponernos de acuerdo y obviamente no es una cuestión que esté en nuestra decisión, es global y vamos a tener que decidir con base en lo que suceda en los próximos años. Una última participación, porque ya estaría sacrificando también lo que yo quería relatar. Bueno, pero entonces, adelante, por favor. La última de Sisi. Perdón, Ricardo. Rapidísimo, y justo en el marco de las últimas intervenciones que hicieron de el entrenamiento de los modelos con todos estos datos, que justamente las grandes empresas, OpenAI hace 2 días liberó esta nueva herramienta donde realmente hace ya imágenes al estilo exacto de autores específicos con una secuencia específica, ¿no? Entonces ahí, para empezar, ya hay un entrenamiento. Llama 3 hace también 2 días ya aceptó que basó su entrenamiento de Llama 3, Meta, en una base de datos de libros piratas, ¿no? Y ellos ya lo aceptan. Y entonces lo que decían, las grandes corporaciones están alimentando sus modelos y nadie está regulando, porque además en este debate global de gobernanza y regulación, pues los países de Latinoamérica, de África, del Global South ya quedamos fuera de la conversación. Entonces nuestros datos, nuestra autoría está ahí alimentada y ya no estamos siendo creadores, solo consumidores. Entonces ahí hay que tener temas regulatorios. No podemos seguir con la misma forma de regular como lo hacíamos antes, tenemos que innovar igual. La tecnología innova, nosotros también tenemos que innovar. Hay modelos flexibles, bien lo decía el reporte de la UNESCO, marcos regulatorios flexibles. Y bueno, creo que eso es lo que, o sea, no empezamos de cero, podemos ese es un regular. gran corolario ya para que nuestro relator nos haga su relatoría, pero probablemente ese es el corolario, ¿no? Es decir, no es que haya un choque de trenes, no es un conflicto, tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo.
cómo alcanzar esta justicia, cómo alcanzar este reconocimiento, cómo hacer que la industria suceda, que la innovación tecnológica no sea inhibida. Entonces, probablemente el gran común denominador de aquí sea cómo. Y para eso nos convocó la maestra Karina Luján aquí, para tratar de poner propuestas, encontrar el cómo. Ahora sí, señor relator, con su venia y ofreciéndole disculpas. No hay nada por qué disculparse. Yo quisiera comentarles que cuando los ponentes nos compartieron, nos confirmaron su participación, se generaron unas expectativas muy grandes respecto de la mesa. Y creo que estas fueron rebasadas por mucho. Agradecemos a Elena, a Ricardo, a Patricia, a Omar y pues claramente también a Kiyoshi por esta moderación tan excesa que se realizó. Definitivamente esta mesa pues rompió el formato, ¿no? Buscamos tener una participación de las personas que nos acompañaron. Inclusive el hecho de que podamos tener este tipo de diálogos definitivamente muestra la complejidad de este tema. Tiene muchas aristas definitivamente, hay diversos puntos de vista de igual manera. Aquí en la mesa pudimos constatar cosas en las que los ponentes fueron coincidentes, hubo diversos enunciados que todos avalaron. Sin embargo, también hubo puntos en lo que no fue así. Uno de ellos pues, fue la situación de tener que avanzar con una regulación inminente de una manera muy pronta, pero también nos dieron y nos expusieron algunos argumentos de que esto podía ir a un paso más lento. Definitivamente creemos que la inteligencia artificial es una revolución que va a ir avanzando continuamente, también se comentó, y que por ello mismo necesitamos estarnos adecuando a los tiempos que se están presentando. Definitivamente el hecho de que nuestro país esté siendo un parteaguas quizá en la regulación que se pueda generar, debe traer confianza tanto a los titulares de derechos como a los creadores de contenido y también pues a las empresas desarrolladoras. Definitivamente lo que se ha buscado con este tipo de eventos es construir una forma de atender de esto de la mejor manera. Lógicamente la atención de la inteligencia artificial tendrá que pasar por la capacitación en derechos digitales, como también se mencionó en la mesa. Deberá de buscarse una protección tanto de derechos de autor, derechos conexos, pero también la libertad de creación por parte de las personas que se puedan ajustar a estas medidas de atención a la propia inteligencia artificial. Agradecemos también a los ponentes la visión internacional que nos están dando. Finalmente, a veces nos casamos con lo que tenemos a una simple vista o cercano a nosotros. Sin embargo, el que nos estén advirtiendo de que hay otros elementos y otras formas de regular, también nos tiene que abrir los ojos para tratar de avanzar y abordar estos temas de una manera mejor. Se mencionó también y hay diferentes recomendaciones en el sentido de que pues hay una forma de atender algo, habrá quienes no estén de acuerdo, pero creemos que en este trabajo conjunto trataremos de avanzar por todos estos campos para poder llegar a una mejor regulación, si es el caso, o también la mejor forma de atender estos temas. Existen, como también se mencionó, y es una realidad que se vive el día a día, existen herramientas, y esto es parte de la inteligencia artificial, que facilitan la creación de todos los creadores y los autores. Entonces, aprovechemos hoy en día estas herramientas, busquemos hacerlo de una manera ética, de una manera responsable, para que todas las personas que forman parte de este ecosistema cultural pues se beneficien y pues también las personas que de alguna manera somos el público que consume estos productos, pues tengamos ese beneficio. También se mencionó, y creo que eso es muy puntual, darle ese reconocimiento al derecho de autor, por qué está creado, para qué está creado, pero también esas limitaciones y excepciones que la ley nos permite y utilizar para tener un uso correcto, un fair use, como se menciona, respecto de estos derechos. Entonces, pues, de hecho, Kiyoshi, lo hiciste de una manera que a lo largo de la intervención fuiste resumiendo mucho de lo que se platicó el día de hoy. Pues yo los quiero felicitar, agradecer mucho su participación. Definitivamente creo que esos ejercicios tienen que estar construidos de esta forma, donde todos los actores, que sean titulares, sean creadores, sean personas que tienen una interacción bajo este contexto, tienen que participar. Entonces, yo me encuentro muy complacido y seguramente todas las personas que de alguna manera nos están
siguiendo a través de las redes sociales en las que están proyectando esta participación, lo estarán de esa manera. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera transmitir un reconocimiento que queremos dar a nuestros ponentes. Claro, está personalificado para cada uno de ustedes, daré lectura al mismo. El Instituto Nacional de Derecho de Autor otorga el presente reconocimiento a cada uno de los ponentes y al moderador por su participación en la mesa de personas creadoras e industrias creativas del seminario hacia una armonización legislativa en materia de derechos de autor e inteligencia artificial, realizada en la Ciudad de México el día 27 de marzo del año 2025 en la Biblioteca Vasconcelos, y está firmada por la directora del Instituto Nacional de Derecho de Autor, la maestra Karina Luján, y el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniega. Pues muchísimas gracias nuevamente. Haré la entrega de los reconocimientos. Comienzo por ti, Kiyoshi. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Perdón, Omar. De igual manera, Omar Juárez, muchísimas gracias. Dejé a las damas al último para darles un fuerte aplauso más. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. Perdón. Elena, muchísimas gracias. Comentarios muy puntuales y también muy enriquecedores. Y finalmente, y no más importante, Patricia, también muchísimas gracias por ese aporte desde la parte creativa, creo que fue muy importante. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Gracias, licenciado Kiyoshi, y a todos ustedes. Fue una mesa, la verdad, que súper interesante. Qué bueno que se pudieron incorporar también de las demás mesas aquí a la de personas que… No, aquí estoy bien, muchas gracias. Solamente para pues despedirme de todas y todos ustedes, agradecerles su asistencia, a los ponentes, a los moderadores, a los relatores, y pues también a la biblioteca nuevamente y al CENART por todo su apoyo para que todo este evento saliera magnífico. Y pues espero que se lleven mucho más para seguir estudiando y pues seguir aprendiendo de este tema. Gracias a todas y a todos. Gobierno de México.